Se había roto mi moto mientras me encontraba recorriendo una de las muchas carreteras secundarias de Canadá, en la zona de la Columbia Británica. Siempre prefería tomar este tipo de carreteras frente a las principales ya que había menos tráfico y las vistas merecían la pena, pero estaba claro que también tenía sus inconvenientes. Maldije mi suerte y esperé durante unas horas para ver si pasaba alguien que pudiera recogerme o indicarme cómo llegar a una gasolinera o un taller cercano. Al ver que no aparecía nadie no me quedó otra que avanzar, rodeado por los bosques. De pronto, la carretera se acababa y se convertía en un camino de tierra. Me pregunté si me había equivocado. Enfadado por haberme quedado tirado en mitad de ningún lado, empecé a desandar lo andado, cuando me di cuenta de que había un camino que avanzaba hacia el bosque. La verdad es que parecía un camino que llevase a una casa, así que decidí aventurarme y tentar a la suerte. Quizá allí vivía alguien que me pudiera ayudar, o al menos una casa con teléfono para llamar a alguien. Según avanzaba, el sendero desapareció. No sin más, pero es verdad que no vi el momento en que el camino por el que podría haber entrado sin problemas un coche había dejado de existir. Me encontraba perdido en medio de un bosque espeso y oscuro, una vasta extensión de árboles imponentes que se alzaban hacia el cielo, formando un dosel luminoso que bloqueaba la luz del sol. Cada paso que daba parecía hundirme más en la maleza, enredándome en las raíces retorcidas y la maleza espesa que parecía desafiar mi progreso. La niebla se aferraba a los árboles, envolviéndolos en su abrazo fantasmal, ocultando cualquier rastro de senderos o caminos. La sensación de estar atrapado en un laberinto natural me llenaba de inquietud, mientras los sonidos de la fauna nocturna se desvanecían en la distancia. Era como si el bosque mismo estuviera conspirando en mi contra, guiándome hacia un destino desconocido y amenazador. Mis pies temblaban con cada paso, sintiendo el frío húmedo del suelo a través de mis zapatos desgastados. El aire estaba cargado de una atmósfera opresiva, como si las sombras acechando entre los árboles supieran algo que yo ignoraba. Mi respiración se había vuelto rápida y entrecortada, mientras luchaba por mantener la calma en medio de la incertidumbre. Después de caminar durante horas, cuando mis fuerzas comenzaban a flaquear y mis esperanzas se desvanecían, vislumbré algo en la distancia. Una estructura oscura y misteriosa se alzaba frente a mí, interrumpiendo la monotonía del bosque. Era un muro imponente, tan alto que se perdía en la niebla y la oscuridad de la noche. Una sensación de temor y fascinación se apoderó de mí al mismo tiempo, atrayéndome hacia esa construcción titánica. Sin pensarlo dos veces, impulsado por una extraña fuerza, me adentré en la dirección del muro. Cada paso que daba me acercaba más a lo desconocido, mientras la curiosidad y el miedo luchaban dentro de mí. Cuando finalmente llegué al muro, extendí mi mano para tocarlo, pero al hacerlo, un escalofrío recorrió mi cuerpo de pies a cabeza. Era como si el muro estuviera vivo, pulsando con una energía siniestra que traspasaba mi piel. Mis dedos se deslizaron por la superficie fría y rugosa del muro mientras mi mente se llenaba de preguntas inquietantes. No entendía el propósito de un muro así en medio del bosque, y me preguntaba qué podría haber al otro lado. Ni siquiera el bosque se atrevía a rozarlo, los árboles crecían a varios metros de él, y ninguna rama cruzaba al otro lado, a veces tomando formas antinaturales para conseguirlo. Comencé a seguirlo. El muro parecía desafiar toda lógica y razón, como si fuera un portal hacia lo desconocido. No importaba cuánto caminara, no importaba qué dirección tomara, el muro parecía extenderse eternamente en todas las direcciones, una barrera infranqueable que desafiaba mi comprensión.
La noche se volvió aún más oscura, y el bosque parecía sumirse en un silencio sepulcral. Solo el sonido de mis propios pasos resonaba en el aire denso. La niebla se espesaba, envolviendo el muro en una bruma densa que le confería un aire aún más misterioso y sobrenatural. Parecía que el propio bosque guardaba secretos profundos sobre aquel muro, secretos que no estaban destinados a ser descubiertos por mortales como yo. Me sentí atrapado en un sueño del cual no podía despertar, en una pesadilla interminable de la que no encontraba una salida clara. La desesperación se apoderó de mí, pero también una extraña atracción hacia aquel muro infinito. A medida que lo observaba, me parecía que sus piedras antiguas guardaban una historia ancestral y desconocida, una historia que podría desvelar los misterios del mundo más allá de él. Sin embargo, mientras mi mente exploraba estas ideas, el aire se volvió frío y siniestro. Un susurro suave y sibilante comenzó a llenar el ambiente, un sonido que parecía emanar de la oscuridad detrás del muro. Mi curiosidad se mezclaba con el temor, y una sensación de que algo inhumano se aproximaba. Me volví lentamente, mis sentidos agudizados por el terror que se apoderaba de mí. La niebla se disipó un poco, revelando una figura sombría que se movía detrás del muro. Era alta y delgada, con extremidades alargadas y dedos afilados como cuchillas. Su piel parecía palidecer en la oscuridad, y sus ojos eran dos pozos vacíos sin luz ni vida. Un escalofrío intenso recorrió mi espalda mientras los ojos de aquella figura se clavaban en los míos. No había expresión en su rostro, solo un vacío oscuro y sin alma. Un aura de malicia se extendía desde su presencia, envolviéndome en un abrazo de terror indescriptible. Intenté retroceder, alejarme de aquella aparición aterradora, pero mis pies se sentían como plomo, atrapados en su lugar. La figura se acercó lentamente al muro, extendiendo su mano hacia mí. Una risa macabra y discordante llenó el aire, retumbando en mis oídos mientras me encontraba paralizado por el miedo. Desesperado, comencé a gritar, pero mi voz parecía perderse en el abismo del bosque, absorbida por las sombras que nos rodeaban. La figura continuó avanzando, cada vez más cerca, sus dedos esqueléticos a punto de rozar mi piel. Sentí el aliento pútrido en mi rostro, y un hedor nauseabundo invadió mis sentidos. En un último acto de valentía, cerré los ojos con fuerza y me concentré en romper el poder paralizante que me mantenía atrapado. Con cada fibra de mi ser, logré liberar mis pies del agarre invisible y retrocedí unos pasos vacilantes. Mi corazón latía con una intensidad asfixiante mientras buscaba frenéticamente una salida, cualquier escape de aquel terror. El muro infinito parecía burlarse de mí, extendiéndose en todas las direcciones sin un rastro de esperanza. La criatura sombría, en un gesto desafiante, se detuvo y observó mi intento desesperado de escapar. Sus ojos vacíos parecían brillar con un destello de malicia, saboreando el juego macabro que estábamos a punto de jugar. Con cada paso que daba, el bosque parecía cerrarse a mi alrededor, las ramas se entrelazaban como brazos esqueléticos tratando de retenerme. El viento susurraba amenazas ininteligibles, como voces susurrantes provenientes de lo más profundo del inframundo. La niebla se espesaba nuevamente, envolviendo todo en una opacidad sobrenatural. A pesar de la adversidad, mi determinación crecía, negándome a convertirme en presa de aquella entidad siniestra. De repente, en medio de la densidad del bosque, una luz tenue parpadeó en la distancia. Mis ojos se iluminaron con esperanza mientras corría hacia ella, atravesando la maleza y sorteando los obstáculos que el bosque interponía en mi camino.
Era como si esa luz fuera un faro en la oscuridad, una promesa de salvación. La luz se hizo más intensa a medida que me acercaba, revelando una apertura en el muro infinito. Sin embargo, mi alivio se desvaneció rápidamente cuando me di cuenta de que era solo otro pasaje hacia lo desconocido. El muro había vuelto a burlarse de mí, presentándome una ilusión de esperanza para luego negármela. Mi corazón se hundió en la desesperación mientras retrocedía, buscando desesperadamente una alternativa. Pero el muro parecía haberse cerrado, dejándome sin escape. En medio de mi angustia, escuché un susurro suave en el aire, un murmullo que llevaba consigo una advertencia. El muro infinito es un testigo de los secretos más oscuros y profundos. Susurró la voz misteriosa. Quien se atreva a desafiarlo será consumido por la eternidad. La criatura sombría emergió nuevamente de la niebla, su figura distorsionada por las sombras. Extendió su mano esquelética hacia mí, instándome a unirme a su lado en la eternidad del muro. La elección parecía imposible, ser atrapado en el laberinto interminable o sucumbir a la oscuridad de la criatura. Con un último aliento de valentía, tomé una decisión. Me adentré en la niebla, alejándome del muro y de la entidad amenazante. Acepté mi destino incierto en lugar de rendirme a la desesperación. La niebla me envolvió, envolviendo mi cuerpo y mi mente, sumiéndome en la incertidumbre y la posibilidad de encontrar un resquicio de luz en lo desconocido. El muro infinito y la criatura quedaron atrás, y aunque no sabía lo que me esperaba, estaba dispuesto a enfrentarlo. Quizás, en algún lugar más allá de las sombras, encontraría la respuesta que buscaba, el significado de mi encuentro con el muro infinito. Avancé con paso firme y determinado, confiando en que mi valentía y mi voluntad serían mis guías en esta travesía hacia lo desconocido. La niebla se disipaba lentamente, revelando un paisaje desolado y sombrío. A medida que caminaba, podía percibir un cambio en el ambiente, una sensación de opresión que parecía impregnar el aire. El suelo estaba cubierto de hojas secas y marchitas, crujían bajo mis pies mientras avanzaba, creando una melodía lúgubre que resonaba en mis oídos. El silencio era abrumador, roto solo por el eco distante de mis propios pasos. No había signos de vida, ni aves en el cielo ni criaturas entre la maleza. Era como si el muro infinito hubiera engullido toda la vitalidad y la esperanza de aquel lugar, dejándolo sumido en un letargo eterno. Mis pensamientos se volvieron introspectivos mientras seguía adelante. ¿Qué había más allá de este paisaje desolado? ¿Qué secretos ocultaba el muro infinito? La curiosidad se mezclaba con un temor persistente, pero me negué a ser dominado por él. Sabía que debía enfrentar cualquier obstáculo que se presentara en mi camino. A medida que avanzaba, noté que el paisaje comenzaba a cambiar gradualmente. Los árboles se volvían más retorcidos y oscuros, como si estuvieran deformados por alguna fuerza sobrenatural. Las sombras parecían danzar a mi alrededor, susurros ininteligibles me alcanzaban, llenando mi mente de inquietud. El tiempo parecía perder su significado en aquel lugar maldito. Los días y las noches se entrelazaban en una oscuridad perpetua, sin amaneceres ni atardeceres para marcar la sucesión del tiempo. Me encontraba atrapado en una especie de limbo, un rincón olvidado de la existencia donde las leyes naturales se desvanecían. Cuando estaba a punto de rendirme ante la desesperación, vislumbré una figura borrosa en la distancia. Me acerqué lentamente, cauteloso pero lleno de una mezcla de esperanza y temor. A medida que me aproximaba, pude distinguir una forma humana,
pero algo en ella era grotesco y distorsionado. La figura se volvió hacia mí, revelando un rostro desfigurado y retorcido por el sufrimiento. Sus ojos vacíos me miraban con una mezcla de dolor y desesperación. Intenté hablarle, preguntarle sobre este lugar, pero solo produje palabras ahogadas que se desvanecieron en el aire. El ser extendió una mano temblorosa hacia mí, y aunque mi instinto me gritaba que retrocediera, sentí una extraña conexión con él. Susurros y suspiros escapaban de su boca, formando palabras incoherentes que resonaban en mi mente. El muro infinito, prisión y testigo, guardián de secretos, pero también portal de redención. Quise comprender sus palabras, anhelaba desentrañar el significado detrás de ellas. No entendía qué quería decir con redención. Me invadió una mezcla de esperanza y temor ante la posibilidad de encontrar respuestas y tal vez, incluso, una salida de este oscuro y desolado lugar. Extendí mi mano hacia la figura desfigurada, buscando establecer algún tipo de conexión, de comunicación. En el momento en que nuestras manos se tocaron, un torrente de imágenes y sensaciones me inundó. Vi fragmentos de vidas pasadas, de almas atrapadas en una danza eterna con el muro infinito. Cada uno había llegado allí por diferentes razones, presos de sus propios temores, arrepentimientos y traumas. Pero también vi destellos de esperanza, de aquellos que habían logrado encontrar la redención, la liberación de su prisión personal. Comprendí entonces que el muro infinito era un reflejo de nuestra propia psique, una manifestación física de nuestros miedos más profundos y de las barreras que nos impedían avanzar en la vida. Era un desafío para enfrentar nuestros demonios internos y encontrar la fuerza para superarlos. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero esta vez no era de temor, sino de determinación. Debía encontrar la forma de cruzar al otro lado. Avancé con paso firme, enfrentando cada obstáculo con valentía y resiliencia. El muro infinito parecía cobrar vida a mi alrededor, vibrando con una energía enigmática que me empujaba hacia adelante. A medida que superaba cada prueba, sentía como los miedos y las inseguridades se desvanecían, dejando espacio para la fortaleza y el crecimiento personal. El tiempo se volvió aún más difuso a medida que avanzaba. Los días y las noches se mezclaban en una espiral de luces y sombras, mientras atravesaba pasajes angostos y laberintos oscuros. Pero en cada desafío encontraba una pieza más del rompecabezas, una revelación sobre mí mismo y sobre la verdadera naturaleza del muro infinito. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, alcancé una zona que parecía agrietada. No era capaz de comprender que había podido hacer un desgarro en una construcción tan sólida. Pero era mi oportunidad para escalar. Introduje los dedos en la grieta y me aferré a ella tanto como me fue posible. Mis dedos sangraban y mi carne se desgarraba mientras ascendía centímetro a centímetro la colosal estructura. Finalmente conseguí llegar arriba del todo, y descender por el otro lado. No parecía que hubiera cambiado nada. El mundo seguía exactamente igual, así pues, avancé hasta que un sendero crecía perpendicular al muro y decidí seguirlo. Este se fue ensanchando poco a poco hasta llegar a una carretera. Me quedé patidifuso al reconocer el lugar. Era la misma carretera donde mi moto me había dejado tirado. Continué caminando hasta llegar de nuevo hasta ella, instintivamente me subí y giré la llave. Arrancó. Decidí dar la vuelta y continuar mi camino por alguna carretera principal. Nunca he hablado de esto con nadie, y todavía dudo si fue real o fruto de mi mente cansada.